Hola, ¿qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y este es un video que les va a súper encantar porque es el video anual de predicciones para este 2025. Y ya sé lo que están pensando. O sea, Ambers, pero ahorita... Sí, este año es año de la serpiente. El año nuevo chino empieza a partir de febrero. Y bueno, ahorita pues ya estamos regresando de las vacaciones, ya estamos más relax, más tranqui. Ahora sí es momento de entrarle a lo duro y lo tupido. ¿Por qué? Pues porque justamente, como les acabo de decir, este año es el año de la serpiente. Es algo así como el año de Orochimaru. O sea, pues ya más o menos se van dando cuenta como por dónde va la cosa. ¡Ay, qué emoción! O sea, entonces este año sí te vas a poder ir a vivir con Orochimaru así para que aprendas así todo lo que yo aprendí. ¡Ay, wow, qué emoción! Me encanta. Déjale, le voy a mandar un WhatsApp para decirles que te pongan el cuarto que yo tenía cuando estaba ahí. Ajá. Ok. Y bueno, en este video obviamente vamos a hablar también de todo lo que involucra el año de la serpiente, a modo social, a modo personal, político, salud, tecnología, cómo están los dineros, etc. Obviamente también vamos a hablar de qué es un año número 9, qué es lo que esto representa, qué significa, y nuestro ya conocido sección de moda, colores, tendencias, siluetas, figuras, y pues vaya a ver qué es lo que va a estar de moda todo este año para que el 2025 no te agarre como el año del dragón en medida de lo posible. Ya no me alargo mucho. Venga, vamos a empezar. Bueno, de por sí vamos a empezar hablando de que Marte está en modo retrógrado, o sea, así como Mercurio, pero Marte retrógrado. Así empezamos el año y Marte va a seguir en modo retrógrado hasta el 24 de febrero. Empezó estando en Leo, o sea, imagínense, y va a terminar en Cáncer. Entonces, bueno, no es de sorprendernos que el año nos agarre con un proceso sociopolítico en general que esté muy tenso, que las emociones las tengamos a modo personal a flor de piel, que estemos un poquito más impacientes, que la gente esté un poquito más histérica, más intensa. Pues todo esto es efecto de que Marte está en modo retrógrado y nos vamos a tener que soplar hasta febrero. Ay, sí, te me estás poniendo nerviosita. Este año es un año 9, el año pasado fue año 8, este es un año 9. Eso nos habla de que tiene que ser forzosamente un año mucho más pausado y mucho más calmado que lo que fue el tormentoso año del dragón, porque ya no va a tener este como super vaivén intenso de idas y venidas. Ya todo va a ser como que en un solo proceso y nos va a obligar a ver hacia adentro. Este año de la serpiente es un año que nos habla forzosamente literal de estar en contacto con nosotros mismos, pero con nuestro yo más interno, o sea, literalmente hacer trabajos de introspección. Esa va a ser la labor principal este año. También la energía 9 nos remonta a que es momento de soltar todo aquello que ya no nos aporta nada, principalmente aquello que nos lastima, que nos está haciendo daño, aunque sea difícil, pues ya irlo dejando ir. Recordemos que se asocia mucho con la carta del tarot del ermitaño, y pues esta carta también nos habla de estos procesos que tenemos que vivir de modo internamente, resguardándonos, aislándonos, no necesariamente aislarse tal cual del mundo en general, del mundo en general, pero sí aislándonos un poco de todo aquello que ya nos causa como mucho dolor o mucho pesar y que ya no nos sirve y que nos lastima. Ya mejor soltarlo para llegar a alcanzar nuestra evolución. Esto es un cambio de piel, tenemos que cambiar de piel y es un proceso un poquito lento, pero que definitivamente va a ser para mejor. Tómenlo también como que es un año que nos invita a no estar tan activos y más bien nos invita a recargar la pila. O sea, el año del dragón de verdad nos fulminó, nos dio con Tokio y Marilú, y pues ahora viene la parte pues de hacer como un pequeño, sí, como hibernación, como resguardarnos, recargar pila y estar con todo el año que entra. Y en general este año también, o sea, empezar a reforzarnos. Y bueno, entrando de lleno al tema de moda, ya Pantone nos lo avisó, nos lo dijo, que el color de este año es el Mocha Mousse, que es esta especie como de café pasteloso, y si no mal recuerdan, yo se los dije el año pasado, que el color café venía con todo, con mucha fuerza y pintaba para ser color del año, color estrella del año. Bueno, desde el año pasado lo veíamos viendo, pero este año lo vamos a ver mucho más palpable y mucho más real. Esta conexión con lo natural, conexión con la tierra, conexión con lo orgánico, y el color café es algo que nos invita a hacer, a tener esta conexión 100% natural, reconectar con nosotros mismos y reconectar con la tierra y con todos los recursos naturales. Por ende, también las paletas de color que vamos a estar viendo son muy variadas, pero otra vez apuntan a que el verde en sus diferentes tonalidades va a estar rifando mucho, y lo va a seguir haciendo todavía un año más. Este color verde que nos evoca a la naturaleza, a la ecología, al estar lleno de vida, a la salud, a la sanidad, va a estar nuevamente muy fuerte todo este año. Vamos a empezar con tonos esmeraldas y tonos muchos más brillantes, acercándonos muchísimo al verde neón que se empieza a poner de moda este año, pero que el año que entra va a estar
voladísimo. Y bueno, esto también haciendo como acentos de color, o sea, jugando con los colores cafés y acentos de color en tonos verdes, en verdes neones, y también otras combinaciones en azules, azul cielo, azul turquesa, van a estar rifando bastante este año. Todo esto con el afán de conectar con lo natural. Por ende, nuestro lado más orgánico se va a ver reflejado en diferentes paletas de color. Esto implica colores más naturales, más clásicos, como beige, varios tonos de cafés, cremas, crudos, etcétera, pues van a estar rifando mucho. El color blanco también viene muchísimo, digo, siempre está de moda el blanco, pero ahora como en este total look minimalista viene muchísimo el color blanco. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Porque también nos estamos encaminando a esta moda tan terrible llamada demure, a este concepto demure que las generaciones más jóvenes están haciendo suyas, y es pues como este concepto del estilo mucho más clásico, más tradicional, pulcro, limpio, sin tantas cosas locochonas como yo en este momento. Es esta parte que nos evoca a lo más natural, a lo más clásico, a lo más fancy. Por ende, estas paletas de color pues van a estar muy de moda junto con otro tipo de complementos. Por supuesto, ya lo hemos visto venir, el animal print regresa, pero con muchísima fuerza, específicamente el estampado de leopardo, pero lo vamos a ver, insisto, en este concepto mucho más tradicional y mucho más clásico. Lo vamos a ver en minifaldas, en trench coats, en sacos y en algunos elementos claves al vestir que creen esta atmósfera como de elegancia y sensualidad, no a lo loco, ni que se vea descarado, ni que se vea cringe, o sea, no, que se vea fancy, que se vea cool. Y por supuesto, esta tendencia viene arrastrando también lo que ya veníamos viendo desde hacía un par de años atrás, este concepto de la feminidad, de adecuarse a las curvas femeninas, de ser mucho más delicados, más pulcros, más sencillos, más romántico, especial, delicado. Vamos a ver muchísimos trajes de encaje ajustados al cuerpo en las tonalidades que ya les acabo de decir. Todo esto pues para hacer resaltar como las figuras femeninas. Recordemos que seguimos todavía las personas, la humanidad evolucionando de este proceso pandémico, y pues ya de estar en unas fachas y luego vivir una moda muy loca que nos trajo la era del dragón, quiere la gente, la sociedad buscar algo pues como más recatado, algo más nice. O sea, seguramente yo de cringe. Sí, voy a dar mucho cringe, sorry. Y es que definitivamente muchas de las piezas claves de moda no se ajustan para nada a mi estilo, y yo sé que para el de muchos tampoco, pero a muchos les va a rifar, porque vuelven a ponerse muy de moda todo este concepto sartorial, entiéndase los trajes sastre, que tiene esta inspiración como ochentera, noventera, pero totalmente ajustado al cuerpo de cada persona. Vienen con muchísima fuerza, pues para ser mucho más dandy, mucho más clásico y elegante, para el género que sea. También regresan con muchísima fuerza, obviamente, los jumpsuits y las Boston bags, porque pues ya, bolsos locos y con figuras exóticas, eso ya es cosa del pasado. Ahora lo clásico, lo nice, lo demure son los Boston bags. Y bueno, por supuesto, todo esto crea un aire clásico, un aire tendencioso de autoritarismo, sofisticidad, y bueno, de eso se trata ser demure este año de la serpiente. Y bueno, a modo general, a modo globalizado, ¿qué nos trae la industria de la moda? Si bien va a ser un año con un gran avance tecnológico, la moda también se va a ver influida directamente en este avance tecnológico, pero una conexión directa con la naturaleza. O sea, literalmente poner manos a la obra en usar la tecnología a favor de las empresas de moda para crear conciencia ambiental. Y esto va a influir muchísimo en casas incluso de gran lujo, casas de alta moda, así como en el fast fashion. Aunque parezca difícil de creer, sí, el fast fashion también está evolucionando. Esta parte de optar por lo natural y por la parte del reuso, del reciclaje, de generar el desperdicio cero, va a estar con mucho furor todo este año, a tal grado que ya se empiezan a ver y van a seguir creciendo pequeñas empresas de tipo casas de moda, alta moda, pero con ropa de segunda mano, en la Quinta Avenida, en Harajuku, pues más de las que ya hay en Harajuku, pero enfocadas en que es ropa de lujo, pero de segunda mano, porque se empieza a poner muy de moda este concepto. Casas grandes de moda empiezan a invertir en tecnología para ser más amigables con el planeta, tipo lo que utilizan Gucci y Stella McCartney, expandido a otras casas de moda. Así como también la como renovación o el reuso, el volver a sacar prendas de colecciones anteriores. Como lo hemos venido viendo desde el año pasado también ya en algunas alfombras rojas, este año lo veremos en la Met Gala, lo veremos en varias alfombras rojas, los veremos en premieres, etc. Esta parte en donde las casas de alta moda van literalmente a reutilizar colecciones pasadas, pues para generar este proceso como de conciencia de que hay que
utilizar más veces la misma ropa y cosas así. La idea es obligar a las casas de lujo de moda a utilizar tecnologías sustentables. Y como les decía, esto afecta también directamente al fast fashion, quienes muchas marcas de fast fashion también van a empezar a crear, aunque usted no lo crea, sus campañas de ecología y de apoyo al planeta. Por ejemplo, esta campaña que tiene Shein actualmente de reuso y reciclaje de las bolsitas de plástico que envían en sus envíos, o sea, que hacen en sus envíos. E incluso tienen concursos, o sea, te motivan y te incentivan a que literalmente hagas cosas creativas y cosas nuevas con tus bolsitas. No sé, mandan cada propuesta y cada cosa que dice uno, wow. La idea es reutilizar. Se los dije, desperdicio cero. Y bueno, hablando ya de lleno sobre las predicciones a nivel social, macro, general, tenemos que decir que la serpiente es una serpiente un tanto bélica. No hay que tenerle miedo porque a la serpiente no se le ve con miedo, a la serpiente se le ve con fuerza y con decisión. No significa que vamos a estar llenos de guerras todo el año, pero sí, pues de cierto modo, en este proceso de interacciones bélicas o conflictos bélicos que se pueden dar en diferentes países y en diferentes situaciones a modo general. La idea con la serpiente es que hace cambios y transformaciones complejas, pero con la idea de que sea para crear un bienestar a largo plazo. El dragón trajo mucha crisis y mucho caos, ya movió todo nuestro centro, ya nos alocó, ya nos estresó, y ahora con la serpiente toca reacomodar las piezas. Con la serpiente, al reacomodar viene la bonanza. Técnicamente no debemos tenerle miedo al año a la serpiente porque debería ser un año mucho más ameno a modo general y a modo personal. Justo como se los venía yo mencionando hace rato, a pesar de que busca esta conexión directamente con lo natural, no significa que la tecnología se queda totalmente atrás. Tenemos hace muchos años ya viendo estas dos vertientes sobre el punto del lado más tecnológico y el punto del lado más natural. La idea es que ahora converjan un poquito, lleguen a un punto medio para que la tecnología también salvaguarde la parte natural y apoye a la naturaleza. Pero particularmente este año, así como lo vimos el año pasado, este año vienen grandes avances tecnológicos en diferentes áreas. Sobre todo lo vamos a estar viendo entre los meses entre febrero, marzo, abril. Marzo particularmente, con un gran boom en áreas de tecnología. El área de salud va a tener un gran avance tecnológico y grandes descubrimientos en diferentes áreas. También todo lo que tenga que ver con el aspecto de los programas espaciales, la NASA, etcétera, pues van a tener un gran desarrollo y gran crecimiento. Va a haber lanzamientos de nuevos telescopios, probablemente se den nuevos descubrimientos, cosas nuevas, va a haber mucha más información interesante y motivadora en esta área. Y esta sección viene especialmente dedicada a todos aquellos haters que dicen: ay, extraño cuando Naruto solamente trataba de ninjas y no de aliens androides por ahí. Porque es donde yo les digo, amiga, date cuenta. Porque este año es el año donde los Otsuzukis rifan. Y rifan en serio. Los aliens, androides, incluso Nova van a estar rifando muchísimo. Este concepto lo vamos a estar viendo por todos lados, todo el año, en diferentes áreas. Desde los descubrimientos, tecnología, microtendencias de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que a modo más macro, pues también vienen cambios muy importantes sociales y políticos en diferentes países, principalmente para los países que somos de América Latina. Digo, creo que ya los estamos sintiendo, ya los estamos viendo venir, así que pues, ni modo, ya a lo que te truje. Justo como les decía, aparecen diferentes tipos de conflictos bélicos. Y no necesariamente me refiero a una tercera guerra mundial, esperemos que no, algo así. Pero sí a diferentes tipos de guerras, como guerras de mercados, que de por sí ya vemos claramente entre Estados Unidos y Asia. Una nueva carrera espacial, una nueva guerra fría, conflictos mini sociales, cambios radicales de pensamientos, de ideologías, de gobiernos, etc. Se van a estar viendo muy marcados. Todo esto lo trae consigo la serpiente, pues como dijo Pain, y tenía razón, las guerras nos obligan a evolucionar, las guerras nos obligan a sacar la mejor versión de nosotros, y la idea es que este año a la serpiente todos saquemos la mejor versión de cada uno de nosotros, o sea... ¿Ves? Sí, por eso yo te estoy diciendo que déjate, voy a agregar al grupo, yo creo que, es más, te voy a presentar al Sugetsu, porque como que yo creo que sí está como para ti. Cortemos, córtalo. La serpiente trae consigo un cambio de piel y eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Es un año, si bien no de cambios, sí de transformación, pero desde el punto personal. O sea, tenemos que empezar a transformarnos desde adentro hacia afuera. Es un año que nos invita mucho a la introspección. Y esto también va a generar que no podamos accionar al 100% en pues diferentes actividades como conflictos macrosociales
que va a haber tensiones sociales, políticas, pues no podemos influir mucho en ellos, pero sí refugiarnos en nosotros mismos para sacar la mejor versión que podemos ser. Esta área también implica el punto de salud. Y es que la salud es un punto focal porque si ven bien, el área de salud se va a ver beneficiada en general por avances tecnológicos, medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera. También se va a ver un poco afectada por ahí de los meses de octubre, noviembre. Viene a caer un poco en declive la salud. Es un año que nos invita 100%, no nada más a estar en conexión con nosotros mismos, sino literalmente para cuidarnos desde adentro. Es un año que nos invita a hacer cambios importantes a nuestro estilo de vida, pues para mejorar nuestra salud a largo plazo, para que cuando llegue el punto de mayor tensión no nos pegue tanto. Todos estos cambios de salud que pueden verse un poquito difíciles, vienen ocasionados por el planeta Mercurio. Entonces, vaya, pues para que no nos agarre como que tan fuerte este golpe de salud hacia finales de año, nos invita a dos cosas principalmente. Una de ellas, hacer cambios en nuestros hábitos, sobre todo en hábitos alimenticios, consultar a nuestro nutriólogo de confianza y pues llevar un equilibrio alimenticio mucho mejor, y también hacernos buenos estudios a nivel de vitaminas, tomar las vitaminas que nos hacen falta, ver en qué estamos más bajitos, en qué nos sobra, y pues ya de ahí para estar fuertes este año a partir del mes de octubre. Y hablando de planetas que entran en retrógrado, Venus este año también tiene su lado de retrogradación en los meses de marzo, abril, y se acabó, bye, no lo volvemos a ver este año. Así que por favor no se casen en esos meses, por favor hagan mi caso. Y hablando de cómo va a estar la economía y cómo fluyen los dineros, va a ser un año 2-3. Si estamos diciendo de que va a ser año relativamente hablando bélico y que va a haber movimientos de mercados, movimientos de la bolsa, diferencias sociales, diferencias políticas, tensiones, pues va a ser un año en el que quizás la economía no esté en su punto máximo más pro. Sin embargo, va a dar lo suficiente para obligarnos a ahorrar mes con mes durante este año. ¿Por qué? Porque a final de año, entre noviembre y diciembre, se pueden venir crisis y recesiones económicas dramáticas. Así que mejor estar bien preparados. Es un año que nos invita 100% a ahorrar. Se los he traído todo el video, es para ver hacia adentro de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer con la serpiente es introspectivo. Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra economía, trabajar en nosotros, y vaya, de ahí va a ir fluyendo todo lo demás. Y es que este año también es un año que nos invita, o de cierto modo nos obliga a tomar riesgos, pero con temple, con calma, y a que realmente meditemos y realmente nos concentremos en ver si realmente estamos dispuestos para avanzar y dar los siguientes pasos. Si no tienes la seguridad suficiente para avanzar o accionar, el mensaje de la serpiente es: no lo hagas, detente, pausa, sigue hibernando, sigue tomando tu tiempo, sigue restaurándote, pero si estás 100% seguro, en ese momento lo tienes que hacer. Y sobre todo si estamos hablando de actividades, proyectos, etcétera, que hayas estado postergando y postergando y postergando y postergando, sobre todo los últimos 2 años. Si ya estás 100% seguro, la serpiente te dice: hazlo, pero si no, ni le muevas. La serpiente trae cambios, sí, pero estos son pausados, lentos. Pueden ser difíciles, pueden ser incómodos también, pero es para que la bonanza llegue bien, llegue de a poco y perdure. Recuerden que busca el bienestar a largo plazo, así que no todo se va a dar de la noche a la mañana. Sobre todo este año, pues hay que ser muy pacientes con todos los procesos que vamos a ir viviendo. Y sobre todo también es un llamado a que soltemos y que dejemos de lado todo aquello que definitivamente no podemos controlar. O sea, amiga, date cuenta. La serpiente busca que tengamos una claridad completa, total y absoluta para que por fin podamos solidificar proyectos que venimos arrastrando. Pero insisto, todo esto es paulatino y poco a poco. Y para ir cerrando este largo pero informativo y nutritivo video que sí o sí necesitabas ver, te comento que entre los animales del zodiaco chino hay animales que se van a ver un poquito más beneficiados que otros, no que les vaya a ir mejor y a nosotros les va a ir peor o algo así, pero pues van a tenerla como que un pelín más fácil que los otros animales. Estos son tigre, caballo, conejo, cabra, gallo y perro. ¿Por qué? Junto con la serpiente, estos animales se alinean directamente a la serpiente, se alinean con ella y se van a ver un poquito más beneficiados, la van a tener un pelín más fácil. No significa que a los otros les va a ir mal o vaya a pasarles cosas malas o feas, y a estos les va a ir
todo viento en popa. Simplemente estos animales van a tenerla, repito, un poquito se abren la oportunidad de tener algunas más beneficios que los otros animales. Pero pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Hemos llegado hasta aquí. Espero que te gustara este video, que te resultara muy informativo, muy enriquecedor y sobre todo que no tengas miedo. Insisto, a la serpiente se le tiene que ver directo a los ojos y con seguridad, no con miedo. Así que pues déjame en comentarios qué te ha parecido este video. Si tienes alguna duda, con gusto te la puedo resolver. Y pues si te gustó mucho este video, no olvides regalarme un super like, compartirlo con todos tus amigos del mundo mundial. Y obviamente si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También tengo otras redes sociales en las que puedes seguirme: TikTok, Instagram, Facebook, etc. Yo soy Ambers, los quiero un montón y nos veré en el siguiente video. Bye.